¿Tu mamá es una Karen? ¿Qué fue lo peor que ha hecho? Cuando era más joven, había señales. Recuerdo que una vez cambió el pañal de mi hermana en la mesa de un restaurante y se enojó con la gente que la miraba mal. Era algo normal. Y cuando esa persona es tu mamá, ¿a quién crees que le cuenta todo su enojo? A ti. Pero lo peor que ha hecho, podría decir que no es solo una Karen, sino como una Karen extrema o algo así. Cuando di a luz, mi mamá se adueñó de mi bebé, como si no fuera solo de mi esposo y mío, sino también de ella. La situación llegó a tal punto que comenzó a preguntarme si podía amamantar a mi hija. Te juro que esa conversación se volvió común. Tuve que dejar de permitirle que cuidara a mis hijas porque no estaba segura de si realmente lo estaba intentando. Cada conversación giraba en torno a cuánto había hecho por mí y lo mal que estaba yo al negarle tener acceso a su bebé. Se enojó tanto, se sintió tan con derecho que llegó a demandarme, sí, a su propia hija, por derechos de abuelo. Y aunque al final perdió, le otorgaron una custodia temporal parcial durante varias semanas, y sin supervisión. Pero eso no es todo. Como ya no tenía acceso a mi bebé, ¿sabes qué hizo? Se quedó embarazada. Ese es el nivel de derecho y celos que tiene. Una vez, mi ex-suegra exigió que el gerente de un supermercado despediera a una cajera adolescente porque, según ella, fue grosera y me ignoró al rodar los ojos. La realidad era que la pobre chica solo estaba cansada y parpadeando lentamente. Hizo un escándalo tan grande que la niña terminó llorando. Y yo tuve que intervenir físicamente para alejar a mi suegra mientras ella gritaba sobre el respeto a los mayores. Y lo más irónico de todo, ella ni siquiera estaba pagando por las compras, yo lo hacía. Cuando llegamos a casa, se puso a llamar a servicio al cliente y dijo que esperaba que la chica aprendiera su lección. Así era un día cualquiera con ella. Buscando peleas con el personal de restaurantes, corrigiendo la gramática de extraños, comportándose como una reina desterrada, y no se detuvo ahí. Un día, subió fotos de su nieto recién nacido a Facebook y anunció su nombre mientras la mamá todavía estaba en el quirófano, siendo cosida. Mi cuñada apenas si había tenido la oportunidad de conectar con su hijo. Pero para mi suegra, eso no era un problema. No sentirme atada a ella es una de las pocas ventajas del divorcio. Mi difunta madre no era perfecta, pero comparada con esta mujer, ella era una santa. Han pasado 24 años, y aún puedo ver el rostro de ese hombre, hinchado y morado, mientras le gritaba a una diminuta mujer filipina que sus pancakes del tamaño de una moneda de 2 pesos eran demasiado pequeños. Todo esto ocurrió en un crucero, era una de esas situaciones de todo lo que puedas comer. Él simplemente podría haber pedido más pancakes pequeños sin costo adicional. Y eso no fue todo, porque este joyita de persona también se quejó de que había demasiados niños en un crucero de Disney. ¿En serio? ¿Qué esperaba? Mi mamá es una persona extremadamente crítica y condescendiente, pero además tiene un poco de cobardía. Le encantaba hablar mal de la gente, y lo hacía justo enfrente de ellos, suponiendo que no podrían entender español. Una vez, estábamos en la fila del supermercado y comenzó a decir cosas despectivas sobre el peso de la cajera. Yo le respondí en español pidiéndole que dejara de hablar así de las personas. Ella insistía en que la cajera no podía entenderla, así que yo le respondí que si la cajera decía algo, no iba a defenderla. Cuando llegamos a nuestro turno, la cajera comenzó a hablarnos solo en español. Conversaciones muy normales como, espero que estén teniendo un día maravilloso y, encontraron todo lo que buscaban. Nunca mencionó nada sobre lo que mi mamá había dicho, pero definitivamente le hizo saber, de manera muy elegante, que había entendido cada comentario hiriente que ella había hecho. Pagamos y mientras nos íbamos, mi mamá comentó que iba a contarle a mi hermana una versión aún más crítica de ella para que se quejara de la cajera. Entonces tomé una decisión inesperada y me dirigí al mostrador de servicio al cliente. Pedí hablar con el gerente de la tienda y le di un elogio impresionante sobre la cajera. Hablé de lo eficiente y educada que fue, de lo amable que resulta que nos hablara en español, considerando que vivíamos en un lugar donde casi no hay hispanohablantes, y lo bonito que es para mi madre, que es latina, recibir ese trato en su idioma. No mencioné ni una palabra sobre los comentarios groseros de mi mamá o la respuesta sofisticada de la cajera. El gerente sonrió, le pareció muy agradable recibir un cumplido y me agradeció. Después volví a la cajera para decirle que le había dado una grandiosa reseña. Ella me agradeció y compartimos una mirada que decía que ambas sabíamos lo que había hecho. No iba a dejar que mi mamá saliera ganando esa vez. Y, de hecho, lo recordó porque a partir de ese día dejó de hablar mal de la gente en español donde otros pudieran escucharla. Ahora, simplemente guardaba sus comentarios para cuando estaba en el auto con las ventanas subidas. Como dije, es una cobarde.
No fue mi mamá, aunque ella también puede ser una Karen de vez en cuando, sino su mamá, mi abuela. Éramos un grupo en un comedor de los años 80, y mi abuela pidió pollo frito. Cuando le sirvieron su pieza, la muslo estaba crudo por dentro, así que decidió devolverlo. Unos minutos después, le trajeron otro pedazo de pollo, pero este también estaba crudo. Enfurecida, mi abuela pidió hablar con el gerente. El gerente, en lugar de resolver la situación, le contestó algo como «bueno, eso es lo que te dieron», y se fue caminando a otra mesa al otro lado del comedor. Mi abuela, paralizada por unos momentos ante la reacción del gerente, tomó el muslo de pollo y lo lanzó con todas sus fuerzas. El pollo voló y terminó golpeando al gerente en la nuca. Desde ese día, nunca más volvimos a ese lugar. ¡Qué aventura! Mi mamá es una mujer muy religiosa, pero su historia con las diferentes iglesias que ha visitado está marcada por una creciente desconfianza hacia los hombres que las dirigen. Cada vez que descubre una nueva congregación, sabemos que no tardará en señalar al pastor con acusaciones que van desde la manipulación hasta la impropiedad. La situación ha llegado a tal extremo que mi papá ha optado por no acompañarla más. El episodio más conmovedor de esta tendencia ocurrió cuando yo era adolescente. Ella acusó a un pastor de ser un maltratador de mujeres y de lidiar con sombras en su vida personal. Aseguraba que este hombre estaba utilizando los recursos de la iglesia y la tecnología a su alcance para alimentar sus vicios, y su obsesión llegó a tal punto que pidió a un amigo de la iglesia, quien laboraba en la ATF, que interfiriera en su oficina y accediera a su computadora para obtener pruebas. Cuando el amigo de la ATF se mostró perplejo ante la idea y cuestionó su sensatez, mi madre no dudó en acusarlo, afirmando que él había agredido a su esposa. La escena se desarrolló en un pueblo pequeño, donde el amigo era cercano a la familia del pastor y cuidaba de sus hijos. A raíz de esto, muchos de mis amigos empezaron a mantener su distancia, y yo decidí no volver jamás a la iglesia a su lado. La mamá de mi mejor amigo, cuando éramos chicos, era un caso realmente especial. Eran una familia estadounidense que vivía en un país musulmán donde se hablaba francés y árabe. Una noche, en un restaurante, ella devolvió su comida 4 veces. Era un espagueti a la carbonara, y lo regresó primero porque estaba demasiado cremoso, luego porque estaba demasiado seco, después porque tenía demasiados huevos y al final porque no tenía tocino. Hasta el día de hoy, no sé realmente cómo debería ser. De todas formas, estoy casi seguro de que todo el personal de cocina le escupió en la cena. En otra ocasión, estaba intentando ordenar comida y se enojó porque no había camareros que hablaran inglés. En realidad, eso pasaba muy rara vez. Le gritó a uno en un francés bastante malo: «Je suis une brochette». Creyendo que decía que quería una brocheta, en realidad estaba diciendo que ella era una brocheta. Él en francés le contestó: «No eres una brocheta, pero sé dónde puedes meter una, cerdita». Yo no podía dejar de mirar el mantel tratando de no reírme. Pensé que mis ojos iban a salirse de tanto esfuerzo. Y otra vez, decidió iniciar una petición para que todas las mezquitas de la zona bajaran el volumen del llamado a la oración los fines de semana. Les recuerdo, estábamos en un país musulmán. Nadie firmó, excepto su esposo, pero él estaba tan avergonzado. Ella se convirtió en una verdadera Karen frente a un trabajador que apenas gana el salario mínimo y me obligó a traducir toda su rabieta. No habla inglés, así que solía arrastrarme en sus salidas, sobre todo cuando iba a trabajar, para que fuera su intérprete. En uno de esos días, decidió que era buena idea recortarse los flequillos en una peluquería local. Como esta no era la misma que había visitado en su país durante los últimos 20 años, se sintió con el derecho de enseñarle a la pobre chica cómo hacer su trabajo, gritando y armando un alboroto. Terminó arrebatándole las herramientas de las manos para peinarse ella misma. Lo peor de todo es que, claramente, no podía pelear esta batalla sola. Mientras regañaba a la peluquera por hacer su trabajo, la comenzó a gritar a mí también para que tradujera todo. Siendo un niño de 12 años aterrorizado y tímido, lo hice, censurando los insultos y disculpándome con la peluquera, que evidentemente sabía lo que hacía. Ella me miraba con compasión, como si pensara que era yo quien merecía un premio por la tarea ingrata que me habían impuesto. Y esa es la historia de por qué soy traductor y no intérprete. Podría contarles infinidad de historias como esta. Eventualmente, empecé a negarme a acompañarla en sus salidas cuando ya era un poco más grande, y encontró otras formas de desquitarse con la gente. Sin embargo, me alegra decir que, con el tiempo, el espíritu Karen de mi mamá se ha suavizado, mucho. Ahora es mucho más amable con los trabajadores que ganan el salario mínimo. Y sospecho que eso se debe a que todos sus hijos hemos tenido trabajos similares y frecuentemente comentamos sobre personas como ella en la cena.
Ahora, si alguna vez necesita que le transmita mensajes poco amables, simplemente le diré que pelee sus propias batallas triviales. No es que haya hecho una sola cosa terrible, es que hay un patrón de mal comportamiento y quejas constantes. La verdad es que ya no voy a restaurantes con mi mamá porque simplemente no tiene modales. Siempre le pide al personal que ajusten la temperatura del lugar. Se queja de una mancha en su cubierto, chasquea los dedos para llamar la atención de los meseros y en general es bastante grosera con ellos. Siempre está buscando algo mal con su comida solo para poder quejarse con el gerente y conseguir un descuento, una locura. Y eso no se limita solo a los restaurantes. Ella en realidad quiere escribir un libro que se trata de cómo quejarse lo suficiente como para conseguir cosas gratis o con descuento en hoteles, supermercados, a través de Amazon, incluso con su factura telefónica. Y lo peor es que se siente orgullosa de este comportamiento. Durante la pandemia, mi mamá siempre fue de esas personas que se negaban a usar mascarilla, una verdadera anti-máscaras. Ya cerca del final del confinamiento, decidió ir a una farmacia local a recoger una de sus recetas. Por supuesto, no llevaba mascarilla. Un chico que trabajaba allí, ella lo describió como un joven de 18 años, se acercó para pedirle que se la pusiera. Y ahí fue cuando ella empezó a despotricar contra él, usando esa famosa frase de «quiero hablar con tu gerente». El gerente, para no hacer olas, simplemente accedió a sus exigencias. Mi mamá recogió su receta y se fue. Después de todo el lío, me llamó para contarme lo que había hecho, como si estuviera orgullosa de su actuación. Así que decidí darle un pequeño toque de realidad. Le dije que el pobre chico solo estaba ganando el salario mínimo y estaba siguiendo las instrucciones de su jefe. También le mencioné que probablemente era su primer trabajo y que, gracias a ella, lo había sacudido un poco. ¿Y eso para qué? ¿Por sentirse con derecho a no usar mascarilla? No tiene ninguna condición de salud que le impida usarla y pareciera que disfrutaba el confrontar a otros. Le sugerí que regresara a la farmacia a disculparse con el chico y el gerente. Logré hacerla sentir mal, y al final aceptó ir de nuevo y pedir perdón. Siempre estoy llamándole la atención por actuar como una Karen, pero esta fue la única vez que recuerdo que realmente asumió la responsabilidad. Mi madre es la razón por la que este estereotipo se llama Karen. Crecí viendo de todo, cosas buenas y malas. Si se equivocaban en un pedido en McDonald's, no solo se aseguraba de que le hicieran el pedido nuevamente, sino que también se llevaba a casa el pedido incorrecto. Se quejó tanto en un TGI Fridays, que nos mandaron a casa con lo que se convirtió en la computadora de la familia. Era alrededor de 1998. Ha cancelado la Navidad 2 veces. Una vez, estaba sentada a unos 4 metros de ella en un banco de concreto en Epcot. De repente, se tiró un pedo que hizo temblar el banco por lo menos durante 6 segundos. Cuando estábamos en Six Flags, comiendo almuerzo y con el pase de comida, por cierto, se acercó al mostrador y pidió una caja para llevar. La llevé conmigo para negociar la compra de mi carro. Una vez, se dio vuelta en un carrito de golf y se rompió algunas costillas. No supimos que estaban fracturadas hasta una semana después. Lo mismo pasó en una cuatrimoto. Y ha llegado a preguntarle a los cajeros qué cupones tienen registrados en la caja. «Te quiero, mamá. Gracias por conseguirme 1000 menos en mi Corolla del 9». El pasado enero, mi mamá tuvo una de esas explosiones enormes en mi cumpleaños, todo porque no le gustó cómo iba vestido. Para que tengan un poco de contexto, tengo 34 años. Íbamos a un club-restaurante con temática de los años 70, y yo me había puesto unos pantalones de campana y una camisa vintage de mi colección. El año pasado ella hizo lo mismo y por culpa de eso se canceló la cena de cumpleaños. Mi papá no quiso ir para no causar más problemas, y como mi hermano menor se iba a ir con él, tampoco pudo asistir, así que se canceló todo. Este año, decidí plantarme y no dejarme llevar. La dejé gritar hasta que se quedó sin aliento y, en el momento en que estuvo jadeando, aproveché para explicarle, con calma, que el resto de la familia sí iría a una cena agradable esa noche. Le dejé claro que el truco que usó el año pasado no iba a funcionar esta vez. Le dije que sentía mucho que se comportara así, y que me dolía, y que si podía dejar de lado su actitud y ser amable, aún podía unirse a nosotros para la cena. Pero no funcionó, empezó a gritar de nuevo. Así que mi papá y yo nos fuimos al restaurante. Y, la verdad, la pasamos genial sin ella. Mi hermano trajo a su novia este año y logramos hacer nuestra reservación justo a tiempo para la hora feliz. Así que los cócteles estaban solo a $6. Recuerdo que me comí la pizza de masa delgada más deliciosa del mundo. Me la devoré toda yo solo. Ni siquiera tenía espacio para el pedazo de cheesecake que me tocaba gratis después.
Este lugar ofrece un postre gratis en tu cumpleaños, solo tienes que mostrar tu identificación. Mis abuelos vinieron a visitarnos después de que nos mudamos a otro estado. Mi abuelo olvidó sus medicamentos y, en un momento de necesidad urgente, mi abuela decidió salir a la farmacia local. Pero, vaya sorpresa. Cuando intentó conseguir las pastillas solo con una lista escrita a mano, la situación se tornó turbulenta. No sé si alguna vez has sido testigo de alguien perder la compostura, pero mi abuela lo hizo. Su voz resonaba en el ambiente y pronto se volvió imposible mantener la calma. La tensión era palpable, tanto que al final tuvieron que llamar a la policía para que la ayudaran a salir de allí. Imagínate la escena, ella, atrapada en una acalorada discusión, mientras el pobre farmacéutico solo intentaba cumplir con su deber. Lo más sorprendente de todo es que, cuando el asunto fue revisitado, mi abuela insistía en culpar al farmacéutico por lo ocurrido. No podía entender que su reacción había contribuido a que la situación escalara. Esta fue solo una de muchas interacciones similares que hemos tenido. Es asombroso cómo, a veces, las personas no logran reconocer su parte en los conflictos, ¿verdad? Mi mamá solía gritar tanto a mi entrenador de béisbol que nos terminaron prohibiendo la entrada a los campos. No soportaba que me dejara en la banca mientras otros chicos disfrutaban del juego. Y aunque yo era bueno, la verdad es que odiaba practicar deportes. Lo curioso es que mis momentos favoritos en la liga infantil eran cuando estaba en el dugout, bromeando y cantando canciones de las Spice Girls mientras el partido seguía en marcha. ¡Qué tiempos aquellos! Solía estar bien, pero ahora está completamente fuera de control. Papá se fue del país y la dejó. La casa está en un fideicomiso familiar. Me juró que solo quería dejármela a mí. La acompañé a un par de reuniones con abogados. Llevaba un cronómetro para que no le cobraran minutos extra. El abogado era muy amable, servicial y comprensivo. Intentó explicarle que si más adelante quería vender, tendría que contratar a alguien para encargarse del traspaso de la propiedad. Pero ella lo interrumpió con su cronómetro y dijo: «No me importa nada de eso, no voy a vender, se la dejaré a mi hija». Al final, el abogado ganó el divorcio para ella, mantuvo la casa en el fideicomiso y papá se quedó con los ahorros. 10 años después, decide que quiere venderla para irse a vivir a una comuna. La odia a la gente y la casa es un desastre que requeriría mucho trabajo para venderla a un precio decente. Le dije que no lo hiciera, que me había prometido que no la vendería, y que había otras opciones, como alquilar la casa de 3 habitaciones y quedarse en la pequeña cabaña de la propiedad. Ahí fue cuando se volvió loca, diciendo que estaba entrometiéndome en sus asuntos privados. Luego, armó un escándalo en la oficina del abogado. Y más tarde, hizo una queja ante la asociación de abogados en su contra, diciendo que él no le informó sobre el traspaso y que se aprovechó de ella, que era una anciana en apuros. Yo le recordé que él sí se lo había dicho y que estaba cometiendo un error al hacer eso, pero no me escuchó. En ese momento, el abogado estaba lidiando con una grave batalla contra el cáncer. De hecho, había salido con su hijo en la secundaria. Él es un hombre realmente bueno. Al final, ella gana la demanda porque él está demasiado cansado para pelear, y le otorgan $20.000 que él tiene que pagarle. La verdad, estoy asqueada por su comportamiento y ya le pedí disculpas al abogado. Él me dijo que nunca había tenido una queja en 40 años y que no sabía qué le había pasado, pero que era simplemente demasiado para él. Ella está poco a poco enfrentando a todo un pueblo en su contra. Es repugnante. Dice que no puede averiguar cómo enviar un correo electrónico o enviarme copias de los documentos del fideicomiso. Pero puede montar toda una campaña de desinformación y ganar contra un abogado cuando se le antoja. En mi opinión, tiene un trastorno de personalidad histriónica. Es un verdadero horror. Había una cafetería a la que solía ir casi todos los días cuando estaba preparándome para el GRE. Era tanto el tiempo que pasaba allí que ya me conocían por mi nombre. Un día, mi mamá y yo estábamos cerca y decidimos entrar para pasar el tiempo. Pero todo se salió de control cuando ella sintió que estaban tardando demasiado en atenderla. En un instante perdió la cabeza y comenzó a gritarles. Intenté calmarla, pero nada funcionaba. Finalmente, le trajeron su bebida. Por suerte, logré moverla a la sala de atrás. La cafetería tenía 4 habitaciones y la llevé a la más alejada del personal de cocina y después de eso, decidí dejarles una propina enorme. También les ofrecí una enorme disculpa. La verdad, no pude regresar allí durante un mes. Salimos de viaje y decidimos parar en un restaurante de comida rápida a 1 hora de casa. Mi madrastra, como la llamo, tenía alrededor de $500 en efectivo en su bolso. Ese lugar en el que nos detuvimos era uno de los 2 que pertenecían a mi jefe. Yo trabajaba en el otro, que estaba a 1 hora de distancia.
Así que, cuando estábamos en el camino de regreso, se dio cuenta de que había olvidado su bolso en el cubículo del baño. Pero fue una hora después que se percató del error. Y claro, su primera reacción fue gritarme. Me echó la culpa a mí. Decía que era mi responsabilidad haber notado que se había ido sin su bolso. ¿Desde cuándo era mi culpa? ¿Cómo iba a saber yo que lo había llevado conmigo al baño? Al final del día, era su bolso. Cuando finalmente llegamos de vuelta al restaurante, encontró su bolso en el cubículo, pero, obvio, el dinero ya no estaba. Mirando en retrospectiva, creo que exageró la cantidad de efectivo que tenía. Luego comenzó a acusar al personal de haberlo robado. Estaba convencida, exigió hablar con el dueño y lo acusó de encubrir un robo por parte de los empleados. Y para colmo, ese hombre era mi jefe. Después de regresar de las vacaciones, mi madrastra quería que yo le dijera a mi jefe unas cuantas cosas. Tenía solo 16 años y era mi primer trabajo fuera de sus negocios. Así que solo pude disculparme con él por el comportamiento de mi madre, y eso no fue lo único. Hubo una vez que embistió a una empleada de una tienda de supermercado con su carrito. La pobre mujer estaba herida y mi madre le dijo que tuviera más cuidado la próxima vez. Pero estaba bien parada, ni siquiera se movía. La mirada que le lanzó esa mujer a mi madrastra es algo que jamás olvidaré. Jugué softball en la secundaria durante una única temporada. La forma en que mi madre animaba era más bien un estallido de exclamaciones como ¿por qué perdiste esa? O necesitas que venga a enseñarte cómo hacer lo que sea. Era realmente apasionada y su presencia era difícil de soportar en mis partidos. Un día, una de mis compañeras que también formaba parte del equipo tuvo a su madre en las gradas, muy cerca de la mía. Esta mujer, que estaba casada con un policía, con una amabilidad digna de mención, le preguntó a mi madre si realmente era necesario todo ese alboroto. Y mi madre, en un arranque característico, respondió: «Solo porque tu esposo lleve un arma no significa que yo te tenga miedo». Otra anécdota memorable de mi madre ocurrió un día mientras regresábamos a casa. Tenía prisa por llegar rápido a ver a su actual esposo, quien, por cierto, era un auténtico lío, pero se detuvo en un cruce porque había un cortejo fúnebre. Sin embargo, eso no fue un obstáculo para ella. Giró sin contemplaciones y pasó velozmente, ignorando el respeto que merecía la situación. Era un pueblo pequeño. Todos se conocían y sabían que ella era mi madre. La única buena noticia es que ahora, como adulta, simplemente no puedo sentir vergüenza. Mi mamá es lo que en nuestra familia llamamos una Karen para el bien. De hecho, su nombre es Karen, para que veas lo irónico. En esa época, yo tenía una discapacidad que me obligaba a usar una silla de ruedas y mis dos hermanos, que son autistas, y yo estábamos de niños. Un día decidimos ir al acuario y asistimos a un espectáculo de delfines pensado para familias. Llegamos súper temprano para asegurarnos de conseguir un lugar para discapacitados. Nos sentaron juntos en una sección que, a pesar de ser un poco vacía, era para personas con discapacidad. Poco a poco, el teatro se fue llenando, casi hasta el tope. 5 minutos antes de que comenzara el show, llega una familia bastante numerosa. Uno de los adultos en esa familia usaba andadera. Para entonces, la sección de discapacitados estaba casi completa. Un empleado se acercó a mi mamá y le dijo que solo podía quedarme con un miembro de la familia, pero que todos los demás tendrían que moverse a los asientos normales. Era tan tarde que los únicos lugares disponibles eran en la parte de atrás, prácticamente en los últimos asientos. Mi mamá, con toda la calma del mundo, le preguntó por qué tenían que movernos. El hombre le explicó que necesitaban hacer espacio para esa mujer y algunos de sus familiares en la sección de discapacitados. Todo comenzó con tranquilidad, pero después de unos 5 minutos, mi mamá empezó a discutir. El gerente intervino, algo que mi madre no pidió. Y ahí fue cuando comenzó a alzar la voz, diciendo: «Así que van a deshacer a la familia más pequeña de aquí, que tiene 3 niños discapacitados y que llegó temprano». Se fue por las ramas, argumentando y señalando la injusticia de la situación. Al final, el personal terminó cediendo. La mujer que llegó tarde solo pudo tener a un familiar con ella, en lugar de darnos ese lugar a nosotros. A veces es bueno tener una mamá así. Era un día cualquiera y estábamos en un Pizza Hut. Mi mamá, con su característico carácter, exigía un tenedor nuevo. Alegaba que su tenedor estaba sucio porque tenía marcas de agua, como si eso fuera un crimen. Había un montón de tenedores limpios en un recipiente cerca de todos los cubiertos. Pero, por alguna razón, no quería tocarlos. No, ella prefería hacer un espectáculo y gritarles a los trabajadores de ese Pizza Hut que solo estaban haciendo su trabajo, por un simple tenedor. Yo, con apenas 9 o 10 años, no sabía muy bien qué estaba pasando, pero me sentía avergonzado y enojado.
Así que, en un arranque de frustración, decidí salir del lugar y esperar cerca del carro. Los años pasaron, y en mis 30, la historia se repitió, pero en otro restaurante. Recuerdo que mi mamá tenía un pedido larguísimo y detallado. Quiero la pechuga de pollo a la parrilla, pero que no esté seca, sin aderezo, sin queso, ni salsa y que no sea un trozo grueso de pollo. Sin sal y unas papas pero que no estén muy cocidas, otra vez sin sal. Ah, y cuéntame sobre tus tés. No me gustan esos tés. ¿Por qué no tienes este té específico? Bueno, pues dame agua, pero sin hielo y en una taza limpia. Mientras le decía al personal que tenía que hacerlo bien o se enojaría. Y, como si no fuera suficiente, se aseguró de hacer su pedido antes que todos los demás, así que tuvimos que escuchar toda esa retahíla. En ese momento, ya cansado, salí del restaurante y decidí que nunca más volvería a un lugar a comer con ella. ¿Por qué afrontar esa incomodidad? Curiosamente, las únicas personas que se salvan de la furia de mi mamá son los meseros, porque ella también fue mesera en su juventud. Hay tantas historias que podría contar que es difícil elegir. Uno de esos momentos ocurrió en un concierto de la banda de mi hijo, que aún estaba en la escuela primaria. En esa ocasión, algunos instructores se sentaron con los estudiantes para brindarles apoyo. Mi mamá se molestó porque había un instructor que le estaba tapando la vista de mi hijo. Comenzó a quejarse en voz alta de que el hombre gordo estaba en medio y no podía creer que estuviera ahí. Yo le pedí que bajara la voz porque la gente la estaba escuchando, y su respuesta fue: exactamente ese es el punto. En ese instante, me sentí completamente avergonzado. Resulta que ese hombre gordo era mi maestro de la infancia, quien me enseñó a tocar mi instrumento. Había estado esperando con ansias poder saludarlo después del concierto, pero por la vergüenza no pude quedarme mucho tiempo. A pesar de todo, mi mamá es fóbica a las personas con sobrepeso y siempre la escucho haciendo comentarios despectivos sobre cualquiera, ya sea un amigo, un familiar o un extraño. Lo curioso es que aún así piensa que yo soy el malo de la película por atreverme a corregirla. Mi papá es un verdadero Karen. En la secundaria, una vez fuimos a Taco Bell porque él tenía hambre. Yo soy vegetariano, así que me quedé con él, entré al local y no hice un pedido. Cuando llegamos al frente de la fila, hizo su pedido y pidió salsa verde. Esto fue alrededor de 2016 y la salsa verde acababa de ser descontinuada. Primero, pidió hablar con el gerente para presentar una queja. El gerente le dijo que también estaba frustrado, ya que a la gente le encanta la salsa verde. Pero mi papá no se quedó callado y exclamó: «Dame el número de corporativo, los voy a llamar». Así que el gerente le dio el número de la sede de Taco Bell. Y ahí, en medio de ese Taco Bell, mi papá llama a la corporación y lo hace, en altavoz. En ese momento, yo estaba tan avergonzado que metí la mano en su bolsillo en silencio, saqué las llaves, y salí corriendo hacia el coche. Mientras me alejaba, escuché cómo repetía a gritos: «Servicio al cliente, representante». Muchas veces íbamos juntos a la tienda y ella, de manera deliberada, buscaba a un cajero negro. Pasaba por la fila, pagaba por lo que necesitaba, y luego se acercaba a un gerente para decirle que el cajero negro la estaba ignorando y permitiendo que todas las personas negras se metieran en la fila. Hacía que su voz sonara suave y lastimada. No era la típica Karen gritando, pero aún así, seguía siendo una Karen. En una ocasión, en un restaurante muy elegante, ella pidió coles de Bruselas asadas como acompañamiento. Cuando llegaron, era evidente que las habían cocinado al vapor. Para mí, eso podría resultar bastante molesto, y hubiera pedido algo diferente porque no era lo que prometían. Pero no, ella llamó al mesero y comenzó a darle todo un recorrido sobre cómo deberían prepararlas. En otra ocasión, pidió una pizza de pan plano que llevaba queso de cabra, rúcula y glaseado de balsámico. Se armó un gran escándalo porque, según ella, la rúcula no aparecía en el menú. Y, por supuesto, si hubiera sabido que la incluía, nunca lo hubiera pedido. Le ofrecieron cambiarla por un platillo sin rúcula o cualquier otra opción, pero ella exigió ver el menú. Señalando con voz alta, les aclaró que allí no decía nada de rúcula, y que eso era publicidad engañosa. Imagínate la escena. ¿No te parece que es un poco excesivo? Mi mamá parece disfrutar de menospreciar verbalmente a los empleados de las tiendas. Hace unas semanas, alzó la voz ante una empleada de correos poco después de que mi hija partiera de este mundo, utilizando la pérdida de mi pequeña como excusa para su comportamiento desmesurado. Pero lo cierto es que eso no explica cómo actuó. Simplemente es una persona con una crueldad desmedida. Afortunadamente, la gente en su pequeño pueblo parece haberse percatado de sus constantes desatinos y ya no le otorgan su indulgencia. La han confrontado, y eso resulta un alivio.
Al final, parece que la justicia encuentra su camino, incluso en los rincones más inesperados.